Estamos en un en vivo. Quisiéramos, pues primeramente darle la bienvenida a este en vivo de la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastres y, por supuesto, ofrecer dos disculpas. La primera, pues bueno, los inconvenientes, como sabrán, esta reunión se hizo de manera emergente, lamentablemente por los hechos del día de ayer. Eh, un, un, un accidente terrible en el cual tuvo víctimas mortales y pues bastantes pacientes, principalmente con quemaduras. Es decir, pues bueno, el día de hoy quisiéramos mandar un abrazo a toda la familia, ser muy solidarios con todos los familiares de las víctimas y por supuesto estamos en la Asociación de Enfermería y todo el equipo a su disposición. Nos enviaron muchísimos mensajes a través de la maestra Lilian Bello, a través del número de la asociación, a través de todos los números, solicitando varias situaciones. Sin embargo, pues bueno, se decidió hacer este webinar. Yo no quisiera quitar muchísimo el tiempo que tenemos el día de hoy, así que pues bueno, quisiera yo presentar, ya tenemos con nosotros a la maestra Lilian Bello Pérez, muchos la conocerán, y que nos de la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastres. Igualmente tenemos a la maestra Sagrario Rodríguez de la Jefatura Nacional del ISSSTE. Así que, por favor, pueden ustedes usar el chat para hacer preguntas. Vamos a estar nosotros pendiente, así que maestra, muchísimas más de su conocimiento y por supuesto en esta situación de emergencia. Maestra Liliana, adelante. Pues muchísimas gracias, maestro Juan. Pues maestra Sagrario, no sé si nos gustas dar unas palabras de bienvenida, gracias a la Jefatura Nacional de Enfermería y evidentemente a la Coordinación de Clínicas de Heridas. Estamos hoy también transmitiendo y haciéndoles esta convocatoria para que estén el día de hoy con nosotros. Maestra, la escuchamos, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, maestra Lilian, y todo el equipo, por supuesto, a la Asociación Trauma y Desastres, por supuesto, siempre es un honor trabajar con ustedes porque son grandes, grandes colegas, empoderados, pero sobre todo que siempre se caracterizan por ayudar. ¿Y de qué manera? La mejor manera, fortalecer las competencias de nuestros colegas, de nuestros compañeros que ahorita se requiere por esta emergencia sanitaria, por el accidente que surgió el día de ayer. Y qué mejor que la maestra Silvia Lilian Bello Pérez, experta en el manejo del gran quemado, nos pueda dar los 10 puntos claves para el manejo inicial del paciente, por supuesto, gran quemado. De acuerdo y con apego a las guías de práctica clínica, maestra, reciba un saludo de la dirección médica, de la doctora María Guadalupe Jara Saldaña y una servidora, agradeciendo de antemano todo este trabajo que viene desarrollando para fortalecer las competencias de nuestros colegas en las clínicas de heridas del ISSSTE. Muchas gracias, maestra. Muy buenas noches a todos, una bienvenida por parte de la Asociación en Enfermería, Trauma y Desastre. Como saben, esta ocasión, pues muy lamentable, los hechos que han ocurrido hace unas horas en nuestra Ciudad de México han sido lamentables y dado a esto, la Asociación de Enfermería, Trauma y Desastre, siendo una líder de opinión específicamente en el cuidado avanzado de heridas y en el paciente quemado, tuvimos que crear este webinar emergente para hablar de manera muy puntual del paciente específicamente gran quemado y sus repercusiones. No sin antes darle la bienvenida a todos, me da mucho gusto que estén hoy en día, que nos conozcamos si no lo es así y si no, pues los saludo, no sin antes darle las gracias a la maestra Sagrario Rodríguez Jiménez, quien es la coordinadora de Clínica de Heridas y jefa de primer nivel de atención del ISSSTE, nuestra casa. Y maestra, muy buenas tardes. No sé si quisieras dar un breve mensaje a nombre de la jefatura y del gran trabajo que se está haciendo en acompañar a todos nuestros pacientes que se encuentran aún en estas condiciones en las instalaciones del ISSSTE. Sí, así es, maestra Lilian, muchísimas gracias por esta gran colaboración de parte de la Asociación de Enfermería, Trauma y Desastres, que siempre se ha caracterizado por su calor humano que nos da, ¿verdad? Sí, por supuesto, les brindo un gran saludo a todos nuestros compañeros, colegas que se están conectando, interesados en mejorar sus prácticas profesionales. Y yo sé, maestra Lilian,
que estos 10 puntos claves para el manejo inicial del paciente gran quemado van a ayudar a mejorar la práctica profesional de todos nuestros colegas, ahora que estamos vivenciando, por supuesto, esta tragedia y este accidente que surgió ahora en Ixtapalapa. Nuestro hospital regional Ignacio Zaragoza pues tiene un alto índice de pacientes y por supuesto pues el dolor, ¿verdad?, que está viviendo la sociedad nos incumbe a todos. Entonces reciban un fuerte abrazo y muchísimas gracias, maestra. Reciban un cordial saludo de la doctora María Guadalupe Jara Saldaña, jefa nacional de enfermería, quien está enterada de todo esto y también les manda un cordial saludo. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, pues no se despida. Vamos a estar todavía aquí en unos minutos para que usted también nos despidamos. Y bueno, pues no me queda más que iniciar este webinar, que va a ser realmente muy corto. Quiero ser muy puntual en lo que vamos a platicar. Ayer recibí infinidad de mensajes, como lo platiqué con la maestra Sagrario y con el maestro Juan, sobre qué hacemos ante un paciente quemado, ante una situación tan estresante como ver un arribo masivo de víctimas, el cual pues no deja de ser un accidente traumático, y que a veces esta parte de sentirnos impotente porque pues no tenemos mucho con qué empezar a trabajar. Entonces vamos a tener que hacer esta plática y recuerden que no existe mayor agresión para un ser humano que el ser quemado, como ustedes lo vieron el día de ayer, como infinidad de fotografías han circulado por toda la web, que realmente es penoso que tomemos esas fotografías y las difundamos, porque habla mucho de la ética de nosotros como personas. No hablo como profesionales de la salud, pero como personas, que realmente es algo tan doloroso que no deberíamos de difundirlo. Realmente es algo muy, muy complejo ver este tipo de pacientes que sufren quemaduras. El día de hoy no vamos a ver ninguna, creo que han visto bastante durante estas horas, y mucho de esto se debe a que esta es una transmisión a través de Facebook y tenemos que tener cuidado por imágenes sensibles. Más allá de esto, es una plática. Esto, como lo sabemos, la Asociación de Enfermería, Trauma y Desastres, eh, tratamos siempre de tener estos foros donde podamos platicar entre nosotros y evidentemente poder entablar puntos de discusión. Con ello también está la maestra Bárbara Cimental, que ha tenido un poquito de problemas ahorita para conectarse, pero sé que está con nosotros. Ella nos ayudó infinitamente siempre con sus conocimientos y su experiencia para que pudiéramos armar de manera, pues prácticamente en pocos minutos esta plática y ser muy puntuales. ¿Qué es lo que queramos que aprender el día de hoy? No solamente qué son las quemaduras, sabemos que son lesiones térmicas que pueden afectar cualquier órgano del cuerpo, pero que evidentemente la piel, como vieron ayer, pues es el más afectado, tanto en su estructura como en su composición. Pero más allá de eso, recuerden que todas las quemaduras van a causar algo que se llama desnaturalización de las proteínas, pérdida de la integridad de la membrana plasmática, por eso hay un edema excesivo, por eso esos pacientes pierden cantidad de líquidos muy grande y muy rápido, hay una respuesta inflamatoria local y evidentemente hay un hipermetabolismo impresionante, muchas de las veces terminan en catabolismo, y esta respuesta inflamatoria va a ir muy relacionada a la extensión de la quemadura. Ustedes vieron evidentemente pacientes ayer que podían caminar cuando pues el 99% o el 100% de su cuerpo estaba quemado, pero más allá de que esto fuera un signo de que no estaban o que habían sobrevivido al trauma, realmente esto habla más de una descarga adrenérgica que nos impulsa a caminar y a platicar el accidente y eventualmente en caer en un shock por dolor o hipovolémico dado a las circunstancias propias del trauma. Entonces, la respuesta inflamatoria siempre va a ir aunado a que a la extensión del daño y a la profundidad del mismo. Y no se les olvide que evidentemente vamos a tener mediadores inflamatorios que nos van a complicar todavía más al paciente quemado. Cuando hablemos de paciente quemado, nunca se les olvide, más allá que quiero que el día de hoy hablemos de anatomía y fisiología de la piel, que como saben, podemos ser
podemos en nuestra masterclass que tuvimos hace poco de paciente quemado y que tuvimos una gran audiencia, pues pudimos hablar de esto ampliamente, prácticamente en 4 horas hablamos de anatomía y fisiología de la piel y en esta ocasión no será así. Lo único que quiero es que entendamos que existe una vascularidad, una anatomía vascular del mismo órgano que se divide en dos grandes grupos, el plexo dérmico superficial y el plexo dérmico profundo. ¿Y esto de qué depende? De la profundidad de la lesión. Si una lesión es profunda, evidentemente está comprometido el plexo dérmico profundo y esto nos va a condicionar evidentemente la parte metabólica y funcional de la estructura orgánica. Cuando solamente son quemaduras superficiales, el plexo dérmico superficial está dañado, pero tenemos la base, que es el plexo dérmico profundo, que nos va a ayudar y alimentar todas esas células para que vuelvan a repararse. Entonces, ¿de qué depende el daño? El daño en extensión, pero también en profundidad. Daño o no el plexo dérmico profundo, y esa sería la respuesta principal de cuál es el pronóstico de tu paciente. Ahora, ¿qué es importante también y que debemos de tomar en cuenta? El perfil del paciente. Vamos a hablar del paciente pediátrico. En este caso, cuando llegamos a nuestras unidades pacientes pediátricos, recordemos que normalmente este tipo de pacientes no tienen patologías previas, no tiene comorbilidades en su mayoría. Su etiología aquí sí es muy clásica, que es escaldadura por líquidos calientes arriba de 50 grados, cuando empieza a quedar una lesión, que son prácticamente extensiones menores al 10% y que evidentemente este paciente con estas características tiene una red de apoyo o riesgo social bajo. ¿Por qué? Porque evidentemente hablan de un niño o de un paciente que va a ser cuidado. Entonces, cuando hablemos también de un paciente de perfil adulto joven, debemos de ver que estos pacientes normalmente, como el día de ayer lo vieron, son accidentes de trabajo o en la vía pública, que normalmente son jóvenes, que esto nos va a ayudar a que tampoco tengan un poca comorbilidades, que estén bien nutridos y que laboralmente estén activos y que su red de apoyo sea eventualmente buena, ya que cuenta con una seguridad social. Muchos de los Maestra pacientes, Lilian, mande, perdón, comentan que no se escucha. no se escucha, no sé si soy yo, maestro. El ingeniero nos puede avisar si tú sí me escuchas, Sagrario. Yo sí te escucho. A lo Por mejor su es, Sí, sí, maestra. se escucha. ¿vale? Hay un pequeño retraso, pero sí, sí se está Sí escuchando. se escucha. Se Ok. te escucha. Están escuchando. Muchas gracias, gracias, maestra Sagrario. Entonces, seguramente hay un delay, efectivamente, para los que nos están siguiendo por Facebook, pero no se preocupen, esta plática va a quedar grabada, va a quedar en la web y eso nos va a ayudar a, si tienen alguna duda, volverlo a verificar o a revisar. Entonces, volvemos a la parte del perfil. El perfil que vieron ustedes o están viendo actualmente es el paciente joven accidentado en la vía pública, que eventualmente estamos hablando de menor de 60 años, o sea, me refiero entre una edad de entre 20 y 50 años, donde pues evidentemente vamos a tener mejor sobrevivencia. Pero cuando ya hablamos específicamente de pacientes que estuvieron en accidentes de hogar, aquí el perfil cambia y esto debido a que normalmente hay compromiso de la conciencia, hay falta de redes de apoyo. Muchas de las veces recuerden que esta es una enfermedad del descuido o de la negligencia y que estos pacientes que desafortunadamente llegan a presentar quemaduras en accidentes de hogar que pudieron ser evitables, desafortunadamente tienen pobreza, agresiones y o autoagresiones. Entonces, este tipo de pacientes hay que tener mucho más consideraciones con ellas. Y los pacientes adultos mayores, que seguramente el día de ayer vieron que estaban con este trauma térmico y que evidentemente son proporcionalmente mucho más graves que los adultos jóvenes, que son pacientes que ya tienen comorbilidades importantes y lo más difícil es que el diseño terapéutico debe ser específico porque no solamente es el trauma térmico, sino es más allá cómo es toda la parte de hemostasia que ellos necesitan para poder, pues sí, venir o sobrellevar la misma enfermedad o el mismo trauma. Entonces, cuando hablamos de esto, recuerden que
¿Qué quiero que aprendamos el día de hoy? Que sí, efectivamente existen quemaduras, que existen tipos de quemaduras y que estas van a ir determinadas principalmente de algo que es de qué tanto estuvo dañado el plexo dérmico, tanto superficial como profundo. Y esto va a ir muy encaminado a las capas de la piel que van a ir dañadas. Entonces, cuando hablamos de un primer grado o una superficial, solamente es la epidermis. Segundo grado superficial es la dermis papilar. Segundo grado profundo es la dermis reticular y tercer grado prácticamente es todas las estructuras de la piel, pero no se les olvide que también puede ser anexos y músculos, huesos y tendones. Más allá de esto, este slide me gusta mucho porque el nivel de calor que se puede generar pues es proporcional al daño que tenga el paciente. El día de ayer, recuerden que fue una explosión que llevaba dos componentes, era velocidad, que en este caso fue un estallamiento, una explosión, más el fuego y el calor que se esparció sobre el cuerpo. Esto genera lesiones muy importantes porque se llaman lesiones por deflagración o explosiones que conllevan o van de la mano con quemaduras de vía aérea importantes, con quemaduras muy extensas y con quemaduras muchas de las ellas fatales, como lo hemos visto a lo largo de estos minutos que han transcurrido. Algo que me gustaría que tomaran foto, porque este sí vale la pena que lo guardemos, porque de esto determina cuáles son los criterios de severidad de una quemadura. Como bien lo saben, la American Board Association, quien nos rige a nivel internacional sobre qué es lo que debemos de hacer cuando tenemos la clasificación y nos dice, junto con la guía ISBI, que existen tres grandes clasificaciones para la severidad: las quemaduras menores, las quemaduras mayores y las quemaduras moderadas. ¿De qué determina el daño que tenga el paciente, pero también y mucho que ver la extensión del paciente quemado? No me voy a detener mucho en esto. Como saben, un paciente que tenga una quemadura de mayor del 25% de superficie corporal se considera quemaduras mayores o graves que evidentemente condicionan la vida del paciente y que, como va aumentando este porcentaje de superficie corporal, va aumentando el riesgo de mortalidad de cada uno de los pacientes. Estos pacientes grandes quemados evidentemente se van a las unidades de quemados que estén existentes, pero también tenemos los quemados que son moderados, que normalmente son menos del 20% de superficie corporal quemada, y las menores, que pues prácticamente están haciendo, pues son quemaduras de menos del 10%. Esto evidentemente tiene que ser correlacionado con la profundidad de cada uno de ellos. Entonces, ¿quién podemos manejar? Depende en dónde estén. Si llegaron a los hospitales, que seguramente fue el caso de ayer, pues son pacientes sumamente graves, pacientes que tenían más del 25%. No era necesario ver más allá de las imágenes, que eran quemados prácticamente en su totalidad. Hablamos de un 90%, 95%, 80%, 70%, que esto conlleva mucho la vida del paciente. Entonces, esta es un slide importante para que lo tomemos en cuenta. Cuando las quemaduras menores no deben de ser atendidas de manera ambulatoria, principalmente todas las que conlleven las quemaduras en manos, cara, pies y perine, que son, recuerden, mucho de las quemaduras en áreas especiales. Las lesiones por inhalación, todas ellas se van a unidades de quemados o a centros de referencia. Quemaduras eléctricas, por su fisiopatología, definitivamente estas quemaduras son de las más graves que puedan ser o experimentar un ser humano. Entonces, estas son un criterio inminente para acudir a una unidad de quemados. Evidentemente, el trauma asociado, porque como ustedes lo vieron, no todas las quemaduras son específicamente solamente las quemaduras, sino también conllevan traumas como fracturas, traumatismos cráneoencefálicos dados por la cinemática del trauma. Y sin olvidar pacientes de alto riesgo que tengan comorbilidades importantes, enfermedades neurológicas preexistentes, y pacientes que atentaron con su vida o intentos de homicidio. También son pacientes que, aún así que se consideren menores, deben de ser importantes. Entonces, creo que podemos ver toda esta situación.
Y no olvidar nuevamente la anatomía vascular de la piel, que en este momento es cuando vamos a tener que poder clasificar a este tipo de pacientes y cuál es la fisiopatología que ellos van a seguir. Entonces, esto no se les debe de olvidar porque nos va a dar una noción de qué es lo que debo de hacer y por qué los debo de atender. La clínica siempre va a ser importante. Creo que aquí si algo debemos hacer es entrenarnos en este tipo de pacientes que evidentemente pocos tenemos este tipo de entrenamiento porque tienes que ver el dolor. Nunca se les olvide si algo va a tener el paciente quemado es dolor, lo va a acompañar durante gran parte de su tiempo de recuperación, debido a que no es que las quemaduras de tercer grado no duelan. Es que evidentemente cuando hay una quemadura de tercer grado hay destrucción nerviosa, pero no todos son quemaduras de tercer grado. O sea, siempre las quemaduras de tercer grado están limitadas y pueden ver de segundo grado profundo, segundo grado superficial y hasta primer grado en una misma persona porque no todo el cuerpo recibió la misma cantidad de calor en la misma superficie. El eritema, el edema, las flictenas, la palidez y la momificación es una semiología que debemos de entender y que debemos de poder visualizar. Y cuando hablamos de eritema, evidentemente normalmente aquí son quemaduras de primer grado, que son quemaduras epidérmicas, que solamente es importante decirles que solamente está comprometido el plexo dérmico superficial, el que vimos, el que por eso hay un eritema, por eso está inflamado, por eso está hay una vasodilatación y eso hace que esté un color rojo, que duela mucho y que evidentemente pues tenga este dolor que debe de tener este paciente, ¿no? Es superficial, sí, las quemaduras que solamente están comprometido este plexo superficial no va a pasar nada, está vasodilatado, está hiperémico y tiene hipertermia, pero más allá de eso no va a pasar. ¿Qué pasa cuando yo ya veo un edema? Cuando yo ya veo un edema y veo un compromiso plexo dérmico superficial, ya hay una vasodilatación importante, ya hay una fuga de proteínas al espacio intersticial, ya hay alteraciones de la permeabilidad y hay salida del agua al espacio mismo. Esto nos habla de que esta quemadura evidentemente está más complicada, que ya hay un edema, que ya hay un daño importante, pero que no deja de ser superficial. Y aquí es donde aparecen las flictenas, ampollas, ámpulas o como ustedes les quieran llamar, son compromisos del plexo dérmico superficial exactamente. Está dañado, ahorita está mucho más dañado que cuando hay solamente un eritema, pero ¿qué es lo que pasa? Que prácticamente la unión dermoepidérmica está lesionada y eso hace que se separe esa unión, siempre hay una unión entre la epidermis y la dermis, se separa y se llena de agua. Lo que ustedes están viendo se llama flictena y es un compromiso de la membrana basal y la unión y que se llena de agua y que esta evidentemente nos habla de que hay un daño, sí, que es una quemadura de segundo grado de espesor parcial y que lo que debemos hacer solamente es tratarla de manera superficial. Pero cuando yo ya empiezo a ver palidez, cuando ya empiezo a ver que el lleno capilar no está lento o retardado, o que empiezo a ver trombosis parcial del plexo dérmico profundo, quiere decir que entonces ya no solamente es la parte superficial del plexo dérmico, sino también es la parte profunda. Y esto nos habla evidentemente de que ya tenemos una quemadura grave, que es una quemadura que está alcanzando la parte de la dermis reticular, que es la más profunda, y que la recuperación evidentemente va a ser mucho más tortuosa porque la parte vascular está dañada. Y cuando ya vemos momificaciones, cuando ya vemos evidentemente ese tipo de calcinaciones como lo vieron ayer, pues habla de que esta hay destrucción de todos los plexos, tanto superficial como profundo, que hay una isquemia, que hay una necrosis y que hay una escara y que evidentemente esto nos habla de que hay tanta destrucción que hay que hacer una reconstrucción evidentemente de esta estructura y que este paciente por sí solo no va a poder nunca cicatrizar si no hay un apoyo extra para que se pueda realizar. ¿Qué nos va a llevar esto? A una cosa, a que tienes que hacer un diagnóstico, a que tienes que ver el perfil que acabamos de ver el día de hoy, qué tipo de paciente estoy atendiendo, es joven, es un adulto mayor, es un niño,
qué estaba haciendo, fue un accidente y acuérdense que algo que debemos de tomar en cuenta es que el arribo masivo de víctimas es algo tan complejo porque evidentemente a todos los de la zona oriente llegaron muchos pacientes, pacientes que son sumamente delicados y que muchas de las veces pues el escenario y el mecanismo fue bastante traumático, que tuvimos una etiología que en este caso fue fuego, que tuvo un tiempo de exposición, no lo sabemos, pero seguramente no tan alto, pero la temperatura al que estuvo expuesto la persona accidentada fue muchísima porque tenía un acelerante que era el combustible, que era el gas, que tuvo tiempo de evolución, no lo sabemos, no sabemos si llegó en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas a sus unidades médicas y que evidentemente el arribo masivo de víctimas es lo que entorpeció mucho que tuviéramos esta parte de organizarnos y saber en dónde podíamos llevar a estos pacientes, dónde tenían el entrenamiento, dónde había unidades de quemados y dónde podían ser atendidos, que teníamos que valorar la extensión. La extensión es algo tan complejo de evaluar que esto definitivamente lo debemos hacer a través de un entrenamiento, que debemos de ver la profundidad y muchas de las veces cuando tú hablas de una profundidad, tienes que esperar hasta 72 horas a que se delimite esta profundidad. ¿De qué depende? De que no se profundicen las quemaduras, que normalmente son de espesor medio hasta y que lleguen a ser profundas, de una cosa principal, de la reanimación hídrica y de que no tenga el paciente hipotermia. De esas dos cosas son principales que debemos de cuidar en un paciente gran quemado, que debemos de cubrirlo con esas sábanas térmicas, que nunca debe de caer en hipotermia, porque recuerden que una de las grandes maneras de que nuestro cuerpo conserva el calor o el frío o la temperatura en sí es la piel. Y cuando tú no tienes gran parte de tu piel, te empiezas a enfriar de manera muy rápida y eso hace que todavía si ya estaba dañado el plexo dérmico profundo o el superficial y todavía esto me condiciona hipovolemia y esto más una hipotermia, imagínense, todavía se van a profundizar más esas quemaduras porque van a llegar todavía menos oxígeno a esas áreas que están lesionadas. La localización, las áreas especiales son básicas. Recuerden que estas son desde la cara, cuello, todas las áreas de flexión, manos, pies y genitales se consideran áreas especiales por su funcionalidad y su estética. Y la edad, los extremos de la vida siempre son muy vulnerables y estos evidentemente van a condicionar mucho la evolución del paciente y su pronóstico. Y algo que no se nos debe olvidar, los síndromes compartimentales, cuando empieza a ser un edema, el edema de un paciente quemado alcanza su máximo después de 6 a 8 horas después de ser de la hora cero de cuando ocurrió el accidente. Y empiezas a ver cómo empieza a haber una extravasación impresionante de toda la parte del plasma. ¿Y qué pasa ahí? Que debemos de poner mucha atención en la reanimación hídrica. ¿Qué debo de ver en mi historia clínica? La etiología, el mecanismo, el escenario, el tiempo de exposición, el tiempo de evolución y las patologías que no se les debe de olvidar que tiene que tener el paciente si así tienen preexistentes. La etiología el día de ayer fue de los más graves y déjenme decirles que el fuego sigue siendo el agente causal más frecuente en todo el mundo y también en nuestro país. En este caso fue una explosión, fue quemaduras por deflagración y no hay que olvidar que no solamente es eso, sino también nos puede quemar los vapores, los líquidos, los sólidos, la electricidad alto o bajo voltaje, arco voltaico, los químicos que en este caso pueden ser ácidos o álcalis, la radiación y eventualmente agentes biológicos que nos van a causar lesiones tan importantes. Entonces, dando un resumen de lo que son las quemaduras, ahora sí tendría que hablar de los 10 puntos claves para el manejo inicial del paciente quemado. Y aquí no se les debe de olvidar que todo paciente quemado es un paciente politraumatizado, solamente que le vamos a poner un apellido y va a ser politraumatizado térmico, que el traslado es prioridad uno, que evidentemente tiene que ser a unidades de referencia que tenga unidades de quemados. Desafortunadamente en nuestro país contamos con muy pocas, contadas prácticamente con las dedos de las manos y un poquito más. No estamos preparados para esos accidentes como lo acaban de ver y esto implica evidentemente que debemos de tener más entrenamiento en este tipo de accidentes. ¿Qué es lo que debo de hacer? Primero determinar, hacer un triage y este triage
recuerden que existe un triage de quemados, que qué es lo que determina las prioridades, tanto negras como rojas, como amarillas o como verdes. Tres cosas, prácticamente es platicarlo. ¿Quién puede hacer el triage? La persona más con mayor conocimiento y habilidad en el manejo del trauma. Dos, lo puede ser una enfermera, puede ser un médico, sí, ambos lo pueden hacer, pero la primera pregunta es, ¿tiene quemaduras de vía aérea? ¿Respira o no respira? ¿Tiene quemaduras de vía aérea? ¿Cuál es es superficie corporal quemada? Es algo también que va a determinar la profundidad también de estas quemaduras. Son las tres variables que nos va a condicionar si el paciente va a tener prioridad uno, dos o tres, y que esto nos va a ayudar a poder hacer un triage adecuado para la selección de pacientes y más en arribo masivo de víctimas. Los pacientes que son politraumatizados térmicos se consideran como cualquier paciente que debes de iniciar el A, B, C, D y E. Aquí hay dos variantes nada más que le agregamos. La E es de extensión, evalúa la extensión, y la F, que sigue de esta mnemotecnia, es la inicio de fluidoterapia o reanimación hídrica. ¿Qué es lo que tendría que ver en vía aérea? Prácticamente ver si no tiene quemaduras de vía aérea, y si yo veo que tiene quemaduras de vía aérea, es inmediatamente asegura la vía aérea, cede ese paciente y empieza a, a colocarlo en un ventilador o en una reanimación respiratoria, porque eventualmente este paciente puede caer en un edema de glotis, va a ser una insuficiencia respiratoria aguda, y después no va a haber manera de poder intubar a ese paciente y van a terminar en una traqueostomía. Cuando son pacientes que estuvieron en un incendio, pero si ven aquí, la diferencia es que en esta explosión fue al aire libre y evidentemente no hubo tanta concentración de monóxido de carbono como hubiera sido un incendio en una fábrica. Si hubiera sido una fábrica, ahí la ventilación del paciente tendría que ser muy específica, y ahí sí teníamos que colocar grandes cantidades de oxígeno a ese paciente para evitar esta intoxicación por monóxido de carbono. En la C de circulación hay que canalizar al menos dos vías de grueso calibre, si es posible en áreas no quemadas, y si no hay otra opción, en áreas quemadas. Y lo que nos dice la atención prehospitalaria es muy clara y nos dice, durante el traslado tienes que administrar 500 mililitros de solución Ringer lactato o Harman hasta llegar al hospital. Cuando son pacientes pediátricos son 250, y cuando son pacientes recién nacidos o lactantes, 100 mililitros de aquí a que llegan al hospital. ¿Dónde se hace la reanimación hídrica? ¿Dónde se calcula la extensión y la profundidad? En los hospitales. Difícilmente en un área lo vas a hacer. Evidentemente hay unos que nada más de verlo sabías que era un gran porcentaje, pero ellos son los que van a poder hacer esta evaluación adecuada para poderlo evaluar. El déficit neurológico creo que es algo importante que ustedes, y ayer que seguramente lo vieron, personas prácticamente con un 90% de superficie corporal quemada, o si no es más, caminando durante el accidente hasta llevar a una ambulancia, o fueron trasladados en una patrulla, en un coche, y estaban conscientes. Esos pacientes evidentemente estaban conscientes vuelvo a repetirlo, por la descarga adrenérgica que tenían en ese momento, pero no quiere decir que no tenían déficit neurológico, porque no lo van a tener los pacientes quemados. Cuando presentan déficit neurológico hay que pensar que estos pacientes pueden tener un traumatismo cráneoencefálico, o tienen que tener una enfermedad preexistente, o pueden estar intoxicados o drogados, o la otra también puede ser que este tipo de pacientes estén, por algún motivo, estén con déficit neurológico. La mayoría no lo tuvo, lo vieron ayer. Después sí pueden caer en shock, vuelvo a lo mismo, un shock hipovolémico o un shock por dolor, pero esto va a determinar el tratamiento y de la extensión de la quemadura. La E siempre es importante. Tenían que quitar toda la ropa, evidentemente todas las alhajas, y cubrir a ese paciente. Ese paciente no podía empezar a perder temperatura. Los grandes quemados no se mojan, evidentemente, ¿no? Solamente las quemaduras menores son las que puedes irrigar con agua realmente a temperatura ambiente, para bajar un poco la temperatura de la piel que ya está lesionada, pero los grandes quemados nunca va a pasar eso, porque lo único que hace es enfriar más la quemadura, y que esto condicione todavía más la hipotermia. Por lo tanto, esos pacientes, si han visto, son sábanas térmicas específicamente hechas de aluminio, que son pues muy
muy fáciles de conseguir, se encuentran prácticamente en todas las ambulancias y lo que debemos de hacer es cubrir todo al paciente y llevártelo, asegurar la vía aérea, empezar a canalizarlo, desvestirlo, evidentemente, quitar, era importante que hay muchas de las veces que esta ropa sintética se adhiere a la piel y recordemos que cuando hay ropa quemada pegada a la piel, lo único que tenemos que hacer es recortarla alrededor y solamente retirar lo que puede ser retirado y lo demás se queda hasta que en un tiempo quirúrgico o en el hospital se retire con mayor seguridad. Más allá de eso, recuerden que la reanimación hídrica sigue siendo la piedra angular que nos va a ayudar a que estos pacientes sobrevivan en las primeras horas post accidente, que es la fase más aguda, que la fase aguda dura 24 horas hasta 48 horas post lesión y que siempre va a iniciar a contar a partir de la hora del accidente. Ayer fue si mal no recuerdo, a las 14:20 horas. Entonces, si ven, la mayoría están cumpliendo apenas ya cumplió las 24 horas, están en sus segundas 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Que debemos de reanimar hídricamente al paciente, que esto no lo hace el personal de enfermería, que el cálculo de reanimación hídrica lo hacen los médicos y que es importante dar a conocer que esta tabla, que este es el consenso de la ABA, que nos dice, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Estos son prácticamente una guía muy clara de decirnos cuánto vas a poder infundir de acuerdo a su tipo de quemadura y a la edad y peso del paciente. Si ven, es muy clara, te dice en este caso cómo ocurrió el día de ayer, si el paciente era adulto, era una quemadura por fuego, entonces ese paciente quemado teníamos que haberlo reanimado hídricamente a 2 mililitros de Ringer lactato o Harman por kilogramo de peso por superficie corporal quemada. Si ese paciente hubiera tenido una quemadura de un 70%, nunca vas a evaluar hasta el 70%. Tienes un tope. Así el paciente haya estado al 90% de superficie corporal, solamente puedes reanimar hasta el 50%. Entonces, si ese paciente tenía 70% de superficie corporal, tenía yo que haber hecho 2 por 50 perdón, 2 por el peso del paciente, supongamos que pesaba 80 kilos, por 50, que era el porcentaje máximo al que yo puedo estar evaluando. Igual manera, si son niños, si ven solamente la constante varía y te dice, bueno, aquí en niños, evidentemente ellos requieren más cantidad de líquidos, la constante va a ser 3, no va a ser 2 y los de Parkland, que son realmente la fórmula de Parkland, que son 4 mililitros por kilogramo de peso por superficie corporal quemada, solamente van a aplicar a pacientes con quemaduras eléctricas de cualquier edad. Entonces, ¿por qué? Y esto me preguntaban, ¿por qué cambiamos? Porque prácticamente muchos tenemos grandes áreas de oportunidad para evaluar la superficie corporal quemada y esta es sobrevalorada, más allá de ser escasa, ¿no? Anormalmente las reanimaciones hídricas son sobrevaloradas por un mal cálculo de superficie corporal quemada. El tercer paso es el abordaje del dolor y este para mí es el más importante. Realmente quien hemos estado con pacientes quemados sabemos que el dolor es multifactorial, que el tratamiento debe siempre ser una prioridad, que debemos ocupar opioides evidentemente no retrasar su uso, que de los mejores opioides es el que tengas disponible, pero recuerde que la morfina es una muy buena alternativa, pero que cuando ya está asegurada la vía aérea y el paciente está sedado, puedes ocupar desde propofol, fentanil u otro opioide potente para sedar a ese paciente. El pensar que los pacientes con quemaduras de tercer grado no tienen dolor, eso es una gran falacia, eso no es verdad. Claro que tienen dolor. Y el dolor, el abordaje del dolor, lo debemos de conocer. Si ven, el abordaje del dolor va a empezar a disminuir hasta la quinta semana, va a empezar a disminuir el dolor. Prácticamente el paciente durante las 5 semanas a partir de ayer va a tener un dolor muy importante. Estamos hablando de un dolor de una escala análoga de 8, 9 o 10. Prácticamente
constante, que requiere grandes cantidades, sí, grandes cantidades de opioides, que evidentemente esto lo tiene que indicar un médico y mejor si fuera un médico algólogo para ver las infusiones continuas. Estos pacientes tienen infusiones continuas de analgesia, que tienen rescates, evidentemente cuando sabemos que se va a realizar algún tratamiento o alguna movilización y que debemos ser conscientes de que el dolor debe de siempre ser controlado por nosotros. El cuarto paso, evidentemente, y aquí es muy preocupante porque hay muchos estudios que nos dicen que es la estimación completa y precisa del tamaño de una quemadura es esencial porque nos guía en el tratamiento de las primeras horas del paciente quemado y que es importante mencionar que las quemaduras de primer grado o las superficiales como epidérmicas. Evidentemente, como yo les dije, no está involucrado el plexo dérmico superficial y por lo tanto no necesitan de ser cuantificadas en la superficie corporal, en el porcentaje. ¿Qué debo de entender? Que solamente para yo hacer un porcentaje de superficie corporal quemada, debo de tomar en cuenta quemaduras de segundo grado y tercer grado. Y que lo más importante, tengo que llevar a cabo una evaluación importante de qué es lo que yo tengo que evaluar y conocer las escalas. Existen tres principales, la de Wallace, que seguramente todos lo conocemos en la universidad, ahí nos lo enseñaron, pero que ahorita está ya muy debajo, realmente esta no es tan específica y debes de ocupar una versión, la última es la del 2018, pero muy pocos la conocen, entonces esta no es una opción. Definitivamente la escala de Lund a Brother es la mejor porque es específica, tiene alta especificidad y sensibilidad y esta está validada en todas las unidades de quemados. La escala de palma de la mano pudo haber sido una opción ayer, evidentemente, y muchos lo ocuparon, pero es una escala sumamente poco específica por la dificultad de utilizarla. Entonces, ¿qué debemos entender? Que la escala de la palma de la mano es algo que se debe ocupar, sí, en casos de urgencia, sí, y en quemaduras menores del 10% o en quemaduras mayores del 90%. Ante eso, mejor elige otro tipo de escala. Y no olvidar que el gran, aparte de nuestro gran enemigo en las primeras horas, que es el shock hipovolémico, después viene un proceso que se llama sepsis y seguramente lo vamos a ver a partir del tercer al quinto día del paciente quemado, cuando va a tener fiebre, donde va a tener evidentemente un hipercatabolismo, donde va a hacer, si está ya presente, evidentemente las quemaduras siempre van a estar contaminadas, todas las heridas están contaminadas, pero también estas pueden evolucionar a una infección y esta infección puede causarle la vida al paciente. Entonces, ¿qué debemos de luchar? Evidentemente con este tipo de medidas. Por eso recuerden que las unidades de quemado son áreas blancas donde todo lo que rodea al paciente tiene que ser estéril, donde tenemos que colocar estas sábanas estériles, donde tenemos que colocar todo lo que vaya al paciente tiene que ser estéril y que debemos de cuidar mucho también nuestra higiene de manos, nuestro cuidado hacia él mismo. ¿De qué va a depender si el paciente tiene alguna infección? Pues de muchas cosas, principalmente de la extensión, de la profundidad, de la localización, de la inmunidad del paciente, de la respuesta inflamatoria que tenga el paciente y la virulencia que afecta la profundidad de las mismas quemaduras. El sexto paso, pues canalícenlo. ¿Con qué vas a canalizar al paciente? Pues prácticamente les voy a decir que las vías periféricas es la primera elección. En las primeras horas no colocamos catéteres centrales por una razón, por la reanimación hídrica son volúmenes grandes, entonces no se recomienda directamente en catéteres centrales, se consideran en catéteres periféricos, pero en unas horas va a requerir un catéter central, claro que sí, trilumen, claro que sí, para estar colocando fármacos, para estar monitorizándolo, para estar colocando algún tipo de aminas, porque el paciente puede caer en un shock y entonces necesitamos un acceso central, preferentemente en áreas no quemadas, pero les podemos colocar para fijar este tipo de catéteres anillos de plata que están hechos para cubrir sitios de inserción que son sumamente accesibles y que estos son Silverlon, que son hechos realmente para las coberturas de las puntas de los sitios de inserción y más para pacientes quemados. ¿Qué debo de ver en el séptimo paso? Que el desbridamiento evidentemente
debe de ser en un tiempo quirúrgico, que el desbridar o no este tipo de flictenas no es algo que, si vieron ayer, prácticamente nadie tenía flictenas, eran muy pocos, todos estaban reventados, sí, por la movilidad, por la extensión, por la localización. De preferencia, este tipo de flictenas se tienen que desbridar, pero ¿qué es lo que nos dicen? Cuando estés en el área o la atención prehospitalaria, no la desbrides porque es un medio contaminado. Tendría que ser en un hospital y en un medio controlado. Entonces, si ya se reventó, cubre esa lesión con una gasa parafinada o gasas para que ligeramente, si se puede, ligeramente húmedas, ligeramente, para que no se peguen, pero prácticamente lo que debemos hacer es pasar a un tiempo quirúrgico. Todos estos pacientes necesitan una excisión tangencial. ¿Qué quiere decir? Que hay que retirar toda esta parte de tejido desvitalizado y eh, se debería de hacer un injerto si así tiene el capital cutáneo el paciente, pero si no lo es así, podemos colocar cualquier tipo de cobertura sintética o biológica. Pero no es una prioridad, sí. Lo que siempre nos dicen las guías es pásalo a quirófano, límpialo y después colócale una cobertura para evitar que se infecte. Pero principalmente cuando el paciente esté estable, cuando el paciente ya se haya mantenido hemodinámicamente estable. Tenemos hasta, para hacer la excisión tangencial, dice que puedes hacerlo después de 72 horas hasta 92 horas para poder mantener al paciente lo más hemodinámicamente estable, que debe ser una prioridad, claro que sí, pero que hay que mantenerlo primero vivo. Y después el octavo paso, no se les olvide que siempre les voy a recordar, las unidades de quemado son calientes, por ahí una razón son calientes, porque debemos de evitar la hipotermia en cualquier momento y principalmente en pacientes pediátricos para evitar que se profundicen, que se compliquen y que aumenten la mortalidad. Pacientes quemados que pasan a quirófano por algún lavado térmico, déjenme decirles que es cuando más pueden llegar a presentar hipotermia después del accidente y que ellos necesitamos colchones de control de temperatura o sábanas que puedan cubrir al paciente para evitar este riesgo tan importante que es que tengan esta baja en la temperatura. Apósitos, seguramente, ojalá que la mesa sagrada, la maestra Bárbara se pueda conectar. Si no es así, recuerden que ella no los dio también igual a conocer. Pacientes que tengan o el tipo de apósitos que debemos de utilizar deben de ser muy claros y estas hablan específicamente de apósitos de hidrofibras. ¿Por qué hidrofibras? Porque las hidrofibras tienen un muy buen nivel de absorción, porque son celulosa, porque evidentemente voy a elegir los apósitos que tengan ya plata y más si tienen un antibiofil, porque esas heridas eventualmente recuerden que el biofil se forma en menos de, bueno, en 24 horas prácticamente y que los pacientes quemados, si algo tienen, es biofil. Entonces hay que cubrirlos con hidrofibras. Hay hidrofibras, en este caso, como Aquacel AG Extra, que es un apósito que puede venir en medidas de 20 a 30 centímetros, donde podemos tener una alta cobertura, un control del exudado y un control tanto de la humedad como también del microclima y no se les debe de olvidar el control de la infección y el control antibiofil y en un solo apósito puedes tener toda esta cobertura. Más allá del uso de apósitos que son muy comunes, como la parte de hidrocoloides, como de alginatos, que son apósitos que no es tanto la utilización en este momento, porque recuerden que los hidrocoloides son apósitos oclusivos que no tienen ningún control de la infección y lo más importante es que los hidrocoloides tienen un nivel medio a bajo de absorción, o sea, nada comparado con las hidrofibras. Necesitamos hidrofibras. Ese sería el apósito ideal en un paciente agudo para que no tuviéramos perdido evidentemente, de líquidos. ¿Qué también podríamos recomendar? En este caso, cuando son grandes quemados, podemos comentar algo que se llama Flaminal. Normalmente aquí es importante decirles que necesitamos Flaminal hidro en las primeras horas más que a Flaminal forte, porque Flaminal hidro lo que va a hacer es crear una capa que nos va a evitar en las primeras horas la fuga más de proteínas, o sea, crea como un colchoncito
que evita la fuga de proteínas, eventualmente pueden ocupar el forte. Y ¿qué es lo más importante para el control de líquidos? Y eso sí es totalmente enfermería. Debo de controlar evidentemente, aparte de toda la parte de signos vitales y seguramente de algunas otras mediciones, pero el gol estándar es la diuresis horaria. El colocar una sonda vesical inmediatamente al paciente gran quemado es importante porque debo de controlar los líquidos horarios y esta cuantificación, recuerden que va a ir en parámetros que puede ser una diuresis entre el adulto puede ser de 0.3 a 0.5 mililitro kilo hora. En pacientes pediátricos tiene que ser 1 mililitro kilo hora y en pacientes eléctricos de todas las edades 1 mililitro kilo hora. Si yo peso 68 kilos, tengo que estar orinando al menos 34 mililitros por hora. Entonces, esto se mide a través de sondas vesicales y con jeringa para ver también las características de la misma orina, ver que no esté tirando mioglobulina y que esto no me condicione una insuficiencia renal aguda. ¿Para qué también me sirve? Porque si tengo quemaduras en áreas especiales, específicamente en genitales, necesito una sonda vesical. A veces es tan grave las quemaduras en genitales y específicamente en áreas como el ano y el recto que hay que hacer colostomías de derivación porque pues es imposible tratar lesiones que son tan profundas en esas áreas o se colocan las sondas también para evacuación, aunque son difíciles de poder colocar y mantener. El noveno paso, pues prácticamente si algo te va a aumentar la tasa de mortalidad, va relacionado con varias cosas que debemos de conocer, sí, porque muchas de las veces ese sentimiento de frustración de el paciente murió, evidentemente sí, existen índices de gravedad, principalmente el índice de Garcés, que es un médico chileno que nos dice que hay variantes que nos van a dar un riesgo inminente de la que muera un paciente. ¿Cuáles son estas variables que debo de tomar en cuenta? La extensión de la quemadura, la profundidad de la quemadura, la edad que tenga el paciente, la inhalación o la lesión por inhalación de humo o quemaduras de vía aéreas bajas. Evidentemente, debo de ver que este paciente tiene un alto riesgo de morir y esto bueno, puede generar un sentimiento de frustración, de sufrimiento, de carga de trabajo aumenta. Esos desastres que tuvimos el día de ayer, pues genera una gran conmoción en todos los trabajadores de la salud y que esto nos debe llevar a un cuidado holístico, a nuestro paciente. ¿Cuál es la sugerencia que siempre las hacemos? Es que deben de existir equipos de reanimación cardiopulmonar expertos en atención al paciente quemado. Siempre que hagan esto, alguien debe de tener esta parte de bioética en paciente quemado. Y existe la inteligencia artificial que nos ayuda muchísimo porque si algo nos cuesta trabajo es determinar la superficie corporal, esta es una aplicación que desafortunadamente solamente está disponible en iOS, pero que es excelente, es gratuita y ganó el premio como mejor aplicación para cálculo de superficie corporal y manejo de líquidos. Solamente debes de colocar la edad, el peso, la talla a qué constante vas a calcular al paciente e iluminarlo, como están viendo este ejemplo. La aplicación se llama eBurs y está disponible en nuestro país y es gratuita, es una aplicación francesa. Cuidado holístico, algo que la jefe Leti Fernández, que es una compañera muy querida mía del hospital, platicando sobre esta tragedia el día de hoy, me dijo, no se te olvide que debemos de ver a un paciente como un todo, que debemos de ver más allá de que los pacientes y los familiares tienen que estar informados, que deben de tomar ellos las decisiones y no uno, y que tienes que tener bioética y ética para atenderlo. La comprensión de los pasos que acabamos de ver, pues, prácticamente esto nos ayuda a mejorar las tasas de supervivencia de los pacientes, pero también a conocer cuáles son nuestras limitaciones cuando los pacientes son grandes quemados y difícilmente van a sobrevivir por la agresión tan severa que ha tenido ese paciente y que debemos de contar con más expertos, como ven. Es algo que debemos estar actualizándonos. Si algo hacemos la maestra Sagrario, la maestra Bárbara y una servidora, es tener un alto nivel de actualización para que podamos brindarle un mejor cuidado
a nuestros pacientes y evidentemente a todos ustedes que son mis alumnos, que son sus alumnos y que podamos hacer frente a estos desafíos tan importantes. Como último slide, déjenme decirles que hay hallazgos importantes que indican que tanto médicos como enfermeras que están principalmente en el área de arribo masivo de víctimas o de urgencias, no están al tanto en las últimas actualizaciones en el tratamiento agudo del paciente quemado, que es fundamental fortalecer los conocimientos sobre el manejo inicial, que, como les digo, hace poco tuvimos la serie de masterclass del paciente quemado, donde fueron más de 6 semanas que estuvimos platicando un día a la semana solamente de la parte que nos corresponde de tanto de enfermería como la parte metabólica, como la parte del control del dolor, nutrición, rehabilitación, para poder entender un poco de lo que es el paciente quemado y no se les olvide que los pacientes con quemaduras se encuentran entre los grupos más vulnerables que existen en este planeta y que debemos entender los desafíos éticos que no se nos debe de olvidar porque la privacidad tanto física como sexual y psicológica es muy importante. La confidencialidad es fundamental para poder preservar la dignidad de cada persona y de cada paciente. La identidad se refiere a la religión, valores y creencias del mismo y los cuidadores debemos de evitar comportarnos como esta parte que pueden ser compasivos o discriminatorios. Los pacientes quemados definitivamente tienen algo que es un gran sufrimiento, de que los va a cambiar la vida a partir del día de ayer es un buen ejemplo hasta el fin de sus días. Nadie conoce mejor el infierno que quien se ha quemado en él. Pues muchas gracias. En este momento creo que hemos tenido una charla realmente rápida, que lo que quiero es que podamos tener un espacio de reflexión donde a veces no pensamos que vamos a necesitar este tipo de conocimiento hasta que es una realidad, hasta que no sé qué hacer, hasta que veo que se desborda el sistema de salud y que lo primero es mantener la calma, recordar todo esto y para esto existen guías que nos van a ayudar mucho a poder hacer en momentos de estrés, ver algoritmos que nos dicen que seguramente se los daremos a conocer, que existen guías como la guía ISBI, que es la guía internacional del cuidado del paciente gran quemado, que hay calculadoras, como lo acabo de enseñar, que pueden ser descargables y traer en tu celular y que nos ayudan muchísimo a no sobrevalorar la superficie corporal quemada y que pues esto depende de la actualización de cada uno de nosotros y evidentemente actuar con un bien ético y no maleficencia a ninguno de nuestros pacientes. Entonces, pues bueno, creo que esta ha sido la plática del día de hoy. No sé si está la maestra, se pudo conectar por fin la maestra Bárbara, pero creo que no la veo por aquí, pero sé que siempre está con nosotros, que ella nos ayudó, vuelvo a lo mismo, muy preocupada el día de ayer de qué hacemos, qué podemos ayudar más allá de donar algo, alguna cosa material. Creo que lo importante de todos nosotros es que creamos esta comunidad, no solamente de manejo avanzado de heridas o de urgencias, sino de que somos un sector muy importante, que cada día estamos a prueba y que ayer no fue la excepción. No sé si hay preguntas, maestra Adriana. Sí, maestra. Comentan que si la gasa parafinada tiene que ser estéril para colocarla. Ujú. Sí, claro que sí, de preferencia sí. Recuerden que lo que nosotros podemos hacer es que todas las heridas están contaminadas y que pueden colonizarse, pueden tener una colonización crítica, una infección, una sepsis y morir. Entonces hay que evitarle riesgos al paciente. Las gasas, ayer recuerdan mucho que piden gasas, pero gasas ¿para qué? Una cobertura de un paciente quemado son matrices celulares, son apósitos hidrofibras, son realmente la curación más acelerada de heridas son las que se aplican en los pacientes quemados en una fase de reconstrucción. En una piel de tilapia tiene especificaciones muy claras. El paciente ya está ya superó la fase aguda, está en tratamiento y ahora sí pensemos en una cobertura. Recuerden que cuando tú ves un paciente en agudo, no importa la quemadura, realmente importa la parte metabólica y funcional de la persona.
algo que son principios básicos para nosotros, la parte de, acuérdense que es vida, función y estética, de igual manera se aplica aquí. Entonces, no sé si hay otra pregunta. Sí, comenten si va a haber alguna otra masterclass que pudieran realizar para tener más abordaje sobre el tema. No sé, maestro Juan, estábamos planeando alguna más, porque nosotros lo que hacemos es hacerlo cada año y ya lo hicimos este año. Entonces, hace pocos meses lo hicimos, pero si vemos la necesidad, cambiaremos algo que tengamos ya planeado y volvemos a abrir inscripciones. Pero recuerden que es una masterclass de al menos seis días, que hacemos un día a la semana, que son una inversión de tiempo de 3 horas y que 2 de esos días son presenciales y los demás son en línea. Ok. Mencionan también de la sufradecina de plata y el furacil, que es lo que más tienen a la mano, si nos puede dar su opinión. Bueno, evidentemente ambos están en desuso, ya no se utiliza en la gran parte del mundo y desafortunadamente en México es lo que tenemos. No, no es un insumo que está indicado para las quemaduras ni para ningún tipo de herida por sus grandes contraindicaciones, como cuáles son tanto el furacin como el neosporin, la vitacilina, la misma silvadene o sulfaicida de plata, son ungüentos que son colocados en las quemaduras, pero que tienen antibióticos, antibióticos que no deben de ser utilizados, que crean pseudoescaras, que maceran los bordes, que complican las heridas y que hacen resistencia bacteriana. Entonces, no son totalmente dispensables. La misma, hay una publicación que bien nosotros sabemos que existen que dice ya no se debe ser utilizada, pero aún así nuestro sistema de salud lo sigue adquiriendo y bueno, ¿qué debemos de hacer? Si es lo único que tengo, hay que trabajar con ello. ¿Y qué es que hacer? Pues prácticamente este tipo, recuerden, de, de ungüentos o de pomadas se colocan una vez al día y se tiene que cambiar cada 24 horas y esto provoca mucho dolor al paciente. Ok, que mencionan también que cómo se puede colocar un catéter venoso con una gran lesión y cómo se puede fijar. Bueno, cuando tienes una gran lesión, realmente un catéter venoso central no es la opción. Es un catéter venoso periférico y si no tienes capital venoso porque todo está o gran parte quemado, tienes que ocupar una osteoclisis, un acceso óseo, que recuerden que esta es de urgencia y que está totalmente indicado para un paciente quemado, pero tiene una durabilidad y puede ser para la reanimación hídrica, sí, mientras aseguras una vía periférica. ¿Cómo se fija un catéter? Se suturan. Cuando son grandes quemados, se tienen que suturar con suturas sintéticas de manera muy, muy importante para evitar que se salgan, que tengan esta parte de, pues ningún adhesivo, ningún pegamento va a adherirse a un lecho a un lecho quemado. Entonces, por eso les digo que existen estos anillos de plata que se llaman la marca Silverson, son los únicos que tienen, que prácticamente son anillos que tienen la abertura y que se pueden colocar en el punto de inserción para cuidar al menos que no haya infección por una bacteremia. Ok, también comentan que la sábana térmica tiene dos lados. ¿Qué lado sería si el paciente? Bueno, realmente aquí las mismas instrucciones del fabricante te lo dicen. Acuérdense que la parte brillosa va hacia afuera y la parte neutra va hacia adentro, pero ¿qué lo determina? La parte de leer las instrucciones del fabricante. ¿Pueden variar? Sí, pero ¿de cuál es de qué están hechos de aluminio? Son sábanas súper delgaditas que puedes comprar prácticamente en cualquier área de cuidado, bueno, de venta de insumos médicos y son chiquitas, realmente son muy pequeñas y muy delgaditas con las que puedes abarcar gran cobertura del paciente. Ok, preguntan también que la fijación del TED con quemaduras en cara, ¿cómo lo fijaría? ¿Qué más? Recuérdame, ¿qué es? ¿Qué es lo que quieres? Fijación con TED, Es TET. no sé qué sea, no veo bien la relación, pero bueno, recuerden que la cara es un área especial. Normalmente ponemos ungüentos, más allá de colocar apósitos como tal, necesitamos apósitos que si así lo tuvieras, que no se resbalaran, normalmente aquí ocupamos alguna matriz dérmica como Oasis,
estas que se adhieren principalmente, pero si no ocupamos Ulcoderma, que una colagenasa, que lo que va a hacer es desbridar y evitar que se infecte esa cara. La cara va a tener un gran nivel de cicatrización muy rápido porque es altamente vascularizada, entonces la recuperación va a ser realmente rápida. Lo que hay que hacer es nunca y nunca deben de mantener una quemadura seca. Lo único que haría sería profundizarla más. Por eso todo lo que ponemos en las quemaduras tienen que ser humectantes y mantener un microclima adecuado para evitar que se profundice. ¿Alguna más, maestra? Ya no la escuché, tiene silencio. Ya, siguen preguntando sobre el TED, pero así lo ponen, T-E-T, que con pacientes afectados en la cara, pero no. No, no sé cuáles son las siglas, no sé si nos las pueden aclarar y vemos cuál es la ley. Ah, es el tubo endotraqueal con quemaduras en cara. Ya, ok, ya, el tubo endotraqueal. Bueno, evidentemente tiene que ser fijado de una manera muy sutil. Las fijaciones, bueno, existen dos tipos de fijaciones, ya las elaboradas como dispositivos médicos que ya son colocadas directamente en la cara del paciente y que aseguran la movilidad y la sujeción de esta. Lo único que se les recomienda es sí poner apósitos, principalmente hidrocoloides, por debajo para ayudar a amortiguar y que esta fijación no esté directamente en la piel del paciente, bueno, en la herida del paciente. Si yo no contara con este tipo de fijaciones, de igual manera hay que poner apósitos hidrocoloides y después fijar este tubo endotraqueal con cintas, en este caso si tengan cintas umbilicales. Sabemos que no es lo ideal, pero si no tengo otra cosa hay que unirlas, de preferencia tendrían que ser estériles porque están directamente en la cara, pero si no tengo, estas tendrían que ser unidas y la manera de tracción siempre debe ser hacia la mandíbula y no hacia las orejas, porque si yo lo coloco hacia las orejas, voy a desprender las mismas. Entonces, la tracción debe ser hacia el cuello, hacia la mandíbula y teniendo una cobertura por debajo de algún apósito que me amortigue y me ayude a acelerar lo que más se pueda la regeneración de ese tejido. Ok, y también hay otro que en qué caso se utilizan las camas de arena. ¿Están indicadas en paciente quemado o solo como terapia? No, no se llaman camas de arena, se llaman camas Clinitron. Las camas Clinitron son, pues realmente creo que las únicas que tienen es el Seguro Social ya actualmente en México. Las camas Clinitron llegaron en los años 65 a México. Se llaman camas Clinitron porque lo que hacen tienen una microfibra, no es arena, es una microfibra que es un poliuretano que al momento del contacto con el aire se inflan y crean una sensación de que el paciente está flotando de la cama, dentro de la cama. Tiene dos funciones principales la cama Clinitron. Una, que mantiene un circuito específicamente de reciclaje de aire, o sea, tiene un filtro que todo el aire que va alrededor del paciente, una campana de flujo laminal es muy parecida a ella, porque tiene un filtro que lo que va a hacer es, va a extraer el aire del medio ambiente, lo va a filtrar, lo vuelve prácticamente estéril y calienta. Y este va a rodear al paciente quemado. El paciente quemado no tiene puntos de presión porque prácticamente es una cama que se ve hasta las burbujitas. Las burbujitas es el aire caliente que está atravesando la microesfera y que va a flotar en esta sábana, que es una sábana especial, que tiene prácticamente no es impermeable y que va a mantener el paciente tanto libre de infecciones a una temperatura adecuada y lo más importante, en confort. En mi experiencia tuvimos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre hace apenas como, no, yo creo como ya 10 años que se retiraron porque evidentemente son eh, camas que cumplen con su vida útil y que pues ya no había refacciones para curarlas, a pesar de que son sumamente caras. Pero sí, claro que es lo mejor, sí, definitivamente sí. Ok, y preguntan también que en qué lugares están acondicionados para pacientes quemados. Las unidades de quemados.
Las unidades de quemado son centros especializados donde tenemos, sí hay aire acondicionado, pero evidentemente de nivel médico, están controladas las temperaturas, son áreas blancas, tenemos todo lo que se encuentra adentro es estéril, las sábanas, toda la ropa es estéril, todo lo que ocupas dentro del paciente es estéril y algo importante, también hay que evitar las contaminaciones cruzadas, hay que mantener aislados a los pacientes para evitar que se infecten, más allá de que ellos nos infecten, es que nosotros lo infectemos y que les pueda costar esa infección la vida a ellos. Ellos son indefensos a comparación de nosotros que tenemos piel. ¿Qué medicamentos se podrían aplicar para una quemadura de vía aérea? Ninguna. No hay medicamentos que hacen que se regenere. Hay algunos esteroides que colocan, pero realmente el epitelio bronquial se va a tener que regenerar por sí solo, que es lo que sí podemos evitar, el edema. Si tienes tú una parte de una sobrecarga de líquidos, lo vas a edematizar y lo vas a lesionar más. El parénquima pulmonar prácticamente se reconstruye solo. Aseguras la vía aérea y esperas a que el paciente pueda sanar. Por eso es la alta mortalidad. Ok. También preguntan si es recomendable mantener la humedad constante en la zona quemada. Claro que sí, porque si no se va a profundizar. Necesitamos apósitos de control de humedad, sí, pero lo más importante es que hay el microclima de la herida, que no haya ellos van a tener la primera fase de agudo, por eso si ven la reanimación hídrica se divide en dos periodos. La primera es la de donde más vas a infundir líquidos y esto es principalmente determinado porque es cuando más pérdida de líquidos hay. ¿Qué necesitamos hacer ahí? En la parte tópica es apósitos de alta absorbencia para evitar que se maceren más la piel. Por eso les digo que las hidrofibras es un excelente apósito para los pacientes agudos, porque no se adhieren al lecho de la herida, porque aumentan mucho su absorción y porque en este caso pueden ser con plata, como es el Aquacel G, y puede ser Aquacel G extra, que es todavía mejor. También preguntan si el parche hidrocoloide es recomendado. Pues ya mencioné que acuérdense que debemos de hablar como profesionales de la salud y no somos llantas para que nos den parches. Entonces se llaman apósitos y los apósitos son dispositivos médicos que se utilizan para ayudar a cicatrizar. Por lo tanto, los apósitos hidrocoloides no son recomendados para grandes quemados, para quemaduras superficiales sí, para grandes quemados no, ni para profundidades evidentemente severas porque no absorben exudado, no controlan la infección y son apósitos oclusivos, solamente para quemaduras superficiales y no extensas, evidentemente. Sí, preguntan también que cuándo ya se determina como paciente gran quemado. El 30% de superficie corporal o más. Ok. También preguntan si de acuerdo a cómo va evolucionando el paciente, se va cambiando la posición de la vía venosa periférica. Realmente sí, de los pacientes van a terminar en catéteres venosos centrales. Más allá de esto, la funcionalidad de ese catéter venoso periférico es la infusión de líquidos, la reanimación hídrica, alguna toma de algún laboratorio, porque empezamos con oximetrías, con toda la parte metabólica, pero su vida va a durar 24 horas de esos catéteres venosos periféricos, porque después viene la infusión, si está mal el paciente o está crítico, la infusión de algún tipo de aminas, algún tipo de nutrición parenteral, que es como lo último que ocupamos, pero sí se ocupa la nutrición parenteral y la colocación de soluciones bases y antibióticos. Entonces necesitamos catéteres centrales más que catéteres periféricos. Gracias. También preguntan si en pacientes electrocutados se pueden poner de inmediato en sábanas de aluminio si se tuviese. Claro, claro, el problema de los pacientes eléctricos es que no tienes una visualización del área quemada, porque solamente tienes punto de entrada y punto de salida. Ese es el gran reto del paciente eléctrico, que no sabes cuál fue la lesión, porque puedes tener una idea de la manera que atravesó el cuerpo, del voltaje que tenía evidentemente esta energía y del tiempo de duración que estuvo en contacto con ella.
pero por eso si ven, todos se reaniman a 4 mililitros por kilogramo de peso por superficie corporal quemada. Y sí, evidente, cualquier quemado no debe perder calor, ¿no? Ok, también preguntan si es recomendable utilizar sábanas empapadas de solución o agua para mantener húmeda la piel como primeros auxilios. No, no en pacientes quemados, grandes quemados, no, porque lo único que vamos a hacer es perder calor a través de la evaporación del agua y lo vas a complicar todavía mucho más. Es simplemente cúbrelo. Si no tengo eso, cúbrelo con sábana, una sábana limpia de algodón y con cobertores. No debe de perder calor ese paciente. No importa que se pegue, ya llegará al hospital y lo podrán hacer, pero evitemos que ese paciente se contamine, la sábana va a evitar que se contamine y humedecer esto lo único que va a hacer es complicarlo más. En quemaduras pequeñas, quemaduras ambulatorias, pequeñas quemaduras menores, sí, y no tiene que ser con agua fría. Ok. Mm, preguntan también que qué cuidados se deben de tener para el traslado del paciente quemado. Bueno, pues es prioridad, depende de la prioridad, pero evidentemente todo lo de un paciente politraumatizado. Todo lo de un paciente politraumatizado es igual y este debe de ser de acuerdo a un triage. Recuerden que el triage es el que tiene que ayudarnos a la selección de pacientes y A, B, C, D son los parámetros que ya conocemos. Y preguntan también que en dónde pueden obtener la guía para consulta. Miren, se las podemos compartir en la Asociación de Enfermedad, Trauma y Desastres y en la masterclass lo que hacemos es analizar cada un punto de la guía. Entonces, los invitamos en cuanto salga la convocatoria, ustedes la pueden ver y si no, les dejamos el link de la guía ISBI, que la pueden encontrar como cualquiera guía ISBI de quemados 2016. Ok. Mm, en pacientes por quemaduras con agentes químicos, ¿qué medidas se deben de tomar? Bueno, es que aquí es totalmente mucho más complejo. Tienes que determinar el agente químico, debes de ver qué tipo de clasificación tiene, si es un álcalis o un ácido, y depende de eso la irrigación constante del paciente. Puede ser de 10 minutos hasta 30 minutos de acuerdo a las características propias del químico. Ah, infinitas agradecimientos. Muchas gracias. El cálculo de pérdidas insensibles se debe seguir realizando durante todo el proceso. Sí, pero son pérdidas insensibles específicas. El cálculo tiene que ser de acuerdo al peso y hay fórmulas que son claras que nos dicen cómo debemos de hacer este cálculo, porque si ven no hay piel y puede incrementar hasta un 300% las pérdidas insensibles. En una reanimación hídrica tenemos fórmulas que así nos guían. Ok, y por último, ¿cómo se fija una sonda vesical, tanto en hombre como mujer, si la zona está completamente dañada? Se suturan. Mm, fijados, pues creo que es que se repiten las mismas, pero eh, ¿cada cuánto se debe de realizar el cambio de hidrofibra? Depende del exudado del paciente, puede ser de 2 días, puede durarte 3 días, puede durar 5 días. El fabricante menciona que hasta 5, pero realmente yo no lo dejo más de 3 días y evidentemente hay que valorar la cantidad de saturación de exudado que tenga ese apósito. Recuerden que no puede ser mayor al 70% porque esto ya nos indica que necesitamos un nuevo apósito. En las primeras horas pueden ser cada 2 días. Ok, y si puede volver a mencionar el nombre de la aplicación. Ujú. Se llama e-burns, o sea, una E, un diagonal, burns de quemados. Preguntan si también en un paciente con algún gas puede llegar a tener alguna quemadura interna.
Realmente es el mecanismo de exposición. Hay un acelerante, puede ser un gas metano, puede ser cualquier tipo de gas, y evidentemente si este es flamable va a tener una explosión, si tiene contacto con el fuego y evidentemente va a tener una lesión. Más allá, habla del tipo de gas que estemos manejando. La inhalación es porque las quemaduras por inhalación normalmente es porque al momento del accidente inhalas el aire caliente y esto quema la vía aérea. Puede ser superficial o profunda. Ok, preguntan que cuál es la escala de valoración que más recomienda. ¿Para qué? Es que en quemados tenemos escalas para todo, para extensión, para profundidad, para zonas especiales, para medir el dolor, pacientes, o sea, es infinito. Realmente no podría terminar esta tarde de decir cuántas son, pero creo que eso nos va a llevar más a la reflexión de podernos actualizar y efectivamente ha cambiado mucho el mundo de quemados. Hemos estado pues prácticamente eh, ayudándonos a mejorar la atención y pues esto se ve con las guías que han salido publicadas. ¿Y la regla de Packland sigue útil? Ya dije que no, realmente depende del tipo de agente causal. Si eso es fuego y es escaldadura, son 2 ml en vez de 4. Y esa Ok. se llama Brook. Entonces, hay variación. Tenemos que ver el agente causal y la edad del paciente y de eso se va a determinar qué tipo de escala voy a manejar. La Parkland es de 4 y Brook es de 2. Entonces, se va a manejar principalmente Brook más que Parkland. Preguntan también en cuanto al mango del manómetro, la extremidad del paciente se debe de cubrir con un apósito especial para evitar lastimar la herida. Sí, sí, evidentemente debemos de cubrirlo y si ven que tienen quemaduras en miembros superiores, trata de hacer esto en los miembros inferiores, pero sí tienes que colocar que la TA es pedial, o sea, sí tienes que hacer la aclaración porque acuérdense que la resistencia vascular va disminuyendo, entonces sí hay que hacer la aclaración, esta TA es pedial. No se colocan principalmente en áreas quemadas porque generan mucho dolor. Entonces la insuflación de este tipo de brazaletes, pues evidentemente causan más dolor al paciente y lo que van a hacer es alterar las cifras de TA de ese paciente. Entonces, si yo veo que no hay otra manera, sí hay que cubrirlo. Si no tienes nada, hasta una hidrofibra, un hidrocoloide, pero el caso es que no lo programen a cada 15 minutos si no es necesario cada 15 minutos porque duele muchísimo. Ok, también preguntan si las pacientes embarazadas quemadas es el mismo manejo o es más específico. No, no, depende del tiempo de gestación que tenga. Normalmente, si son en los primeros, creo que es el primer trimestre, se interrumpe el embarazo y si no, si así las condiciones del paciente lo permite, es una cesárea lo antes posible. Ok, ¿cómo se lleva a cabo el monitoreo cardíaco si hay Mm. lesión en el área de tórax? Hay que hacer, si está anterior hay que ponerlo posterior. Y si no, lo que sí debemos de hacer es que el colocar los electrodos hay que buscar en donde hay piel, aunque no sea en el tórax. Hay que hacer el triángulo para hacer la parte del electrocardiograma, aunque no sea directamente en tórax. O sea, tienes que ser en hombro o en espalda y buscar el triángulo. Lo cual, si estamos en la espalda, tiene que ser al revés, pero sí hay que buscar el triángulo para que se haga esta conexión y ver el electrocardiograma. Ok, ¿qué solución utiliza para realizar la limpieza del área quemada? Solución salina. Temperatura debe ser templada. Todo lo que va al paciente va templado, incluyendo si va a hacer una limpieza, tiene el jabón quirúrgico, tiene que ser templado a 42, de 38 a 42 grados. Todo lo que vaya al paciente quemado tiene que pasar por un proceso de entibiarlo. ¿Cómo lo hacemos? En microondas, colocas las ondas, las soluciones, el promedio es 1 minuto por cada litro, entonces lo pones en el microondas y ves que la temperatura ya no está ambiente, tiene que ser tibia. ¿Se debe de empezar un antibiótico de forma temprana? No, está prohibido. Tienes que primero cultivar al paciente y ver si requiere el antibiótico y tiene que ser un antibiótico designado para evitar este problema de la resistencia bacteriana. No hay antibióticos profilácticos en pacientes quemados. Ok.
pues sería todo, maestra, hasta el momento. Acerca de la aplicación, para iPhone es gratuita y para Android tiene un costo de 50 pesos, para Ok. los que tienen ahí duda. Y también preguntaban acerca de las constancias. Sí se les va a emitir su constancia, son 2 horas y la deben de solicitar. Ahorita que me ayuden a ponerlo en el chat, es al número 55 44 81 82 08. Entonces ahí es donde van a poder solicitar su constancia. Entonces creo que por el momento ya es todo, maestra, ya no tengo ninguna otra pregunta. Pues muchas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros, por estar en la Asociación de Enfermería Trauma y Desastres. Gracias, maestra Adri. Gracias, maestra Agrario. No sé si quieras darnos unas pequeñas palabras de cierre, por favor. Si todavía está por ahí la maestra Sagrario. No, Sí, sí, ahí sí, sí, está. aquí estoy. Está ocupadísima. Miren, si alguien está ocupada, ve, 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 No, ve, de verdad que es una situación muy complicada. difícil, muy, muy complicada, muy difícil. Todos nos estamos sumando para el beneficio de todos estos pacientes, ¿verdad? Y de verdad que agradezco, aprovecho el medio para agradecerle a la maestra Silvia Lilian Bello por su expertise, porque siempre comparte con nosotros sus conocimientos, siempre está tratando de ayudar de una u otra forma. Por supuesto, también a la industria que he recibido en el número de llamadas, tratando de colaborar y esto es el trabajo que venimos recibiendo todos, ¿verdad? El trabajo que en la suma de esfuerzos yo creo que nos lleva al éxito. Y pues bueno, también agradecer a la audiencia porque siempre nuestros colegas están interesados en seguir capacitándose y qué bueno porque vamos a evitar eventos adversos, que es lo que queremos evitar y seguir complicando a nuestros pacientes. Muchísimas gracias, maestra Lilian, muchísimas gracias a la Asociación de Enfermería, Trauma y Desastre, porque siempre nos abre las puertas a estos espacios del conocimiento, de capacitación continua. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, Mesa. Pues bueno, pues les doy un agradecimiento por parte también de la asociación y pues nos veremos pronto. Esperemos que no sea ese motivo de hacer un webinar de estas circunstancias tan desafortunadas para todos, pero debemos de actuar más allá de que esto nos genere miedo. Hay que tener este conocimiento y saber que estamos expuestos desafortunadamente a este tipo de accidentes. Pues muchas gracias y por favor pasen excelente noche. Y pues no me hace más que despedirnos y muy buena tarde. Buenas noches.